Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar. Disculpad un poco la tardanza, ya sabéis, temas del directo y de estos nuevos formatos que nos han tocado vivir. El webinar de hoy, como bien sabéis, va dirigido al impacto de la inteligencia artificial en el sector de la salud. Como bien sabéis, estamos en esa ola en la cual la inteligencia artificial lo está inundando todo y estamos viendo cómo se está implantando y cómo está llegando a casi todos los sectores de actividad que podamos imaginar. Estamos viendo también cómo la inteligencia artificial ya figura en las agendas de grandes prioridades, tanto de las grandes compañías, de las pymes y, por supuesto, también de los gobiernos, tanto de la Unión Europea como a nivel nacional y también a nivel regional. Estamos viendo, como decimos, aplicaciones que llegan a muchísimos aspectos y que tienen un calado transformador maravilloso, tanto en efectos de negocio, de creación de nuevos negocios, a la hora de mejorar la eficiencia de las compañías tradicionales, pero también hay una aplicación que, digamos, la que tiene el calado más social o la que tiene un impacto directo sobre las vidas de las personas, que es el campo de la salud, que es de lo que vamos a tratar hoy. Cómo la inteligencia artificial puede impactar, cómo puede mejorar la atención a los pacientes, cómo puede mejorar el trabajo diario de los profesionales sanitarios y cómo puede, en definitiva, mejorar el sistema de salud que tenemos, en este caso, en nuestro país. A lo largo del webinar de hoy vamos a también exponer algunas de las conclusiones de un think tank que ha hecho AT Health sobre este tema y también conoceremos el caso particular de una de las regiones que está liderando toda esta transformación, que es el caso de Galicia. Y, de hecho, me gustaría comenzar por él, por el ponente que nos va a representar y a contar el caso gallego, que no es otro que el consellero de Sanidad de Galicia, que es Julio García Comesaña, que aparte es un grandísimo experto porque tiene experiencia en proyectos de investigación a nivel europeo, aparte una dilatada experiencia en la gestión y en la dirección sanitaria, con lo cual creo que es uno de los grandes conocedores que nos puede contar un poco por dónde van los tiros en estas lides. Así que Julio García, cando queiras, benvido. Moitas gracias, Alberto. Muchas gracias por tu presentación y, bueno, en este caso también quiero agradecer a Cristina Bescós, directora general de IT Health España. Me acompaña Antonio Fernández Campa, que es el gerente de nuestra Agencia Gallega de Conocimiento e Investigación Sanitaria. Quiero saludar, por supuesto, a todos los profesionales de los medios de comunicación que nos acompañan y también a todos los asistentes a este evento. Muy buenos días, decía, y bienvenidos a esta jornada en la que trataremos el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario gallego. Decía que nos acompaña Cristina Bescós. Gracias, Cristina, por acompañarnos y gracias, sobre todo, por pensar en nuestra comunidad para celebrar este evento tan importante. Un evento que, bueno, que esperemos que sirva como una ventana para dar a conocer todo lo que en Galicia se ha hecho en estos últimos años en materia de inteligencia artificial. Apuntaba que esta jornada servirá para mostrar este camino andado en el campo de los macrodatos o del Big Data y también sirve para avanzar en la hoja de ruta que Galicia ya tiene definida ahora mismo, no solo en el campo de la digitalización, sino también en el de la transformación digital, que probablemente sea más interesante incluso que el de la digitalización. Y en ese sentido, creemos que este evento se haga en Galicia no es una casualidad. Nuestra comunidad hoy por hoy cuenta con uno de los servicios de salud con mayor nivel de digitalización, no solo en España, sino yo diría que en buena parte de Europa. Pude coincidir con Cristina en algunas ocasiones, en años anteriores, donde se veía esa perspectiva europea y la verdad que de esa experiencia es un poco lo que digo, ¿no? Que el nivel de digitalización que tiene Galicia pues no lo tienen muchas comunidades, en este caso autónomas o autoridades regionales en el ámbito europeo en esta materia. Para intentar visualizar un poco este volumen de digitalización, deciros que mientras hago esta pequeña introducción de 10 minutos, se van a generar en nuestra historia clínica electrónica más de 20.000 imágenes digitales que están entrando en estos momentos a ritmo de 2.000 imágenes por minuto. Se van a prescribir 600 recetas por minuto, es decir, 6.000 en estos 10 minutos que vamos a estaré hablando con vosotros, o 370 citas médicas digitalizadas. Es decir, un volumen de información, como os digo, diario, a la hora y al día y a la semana o al año, que es realmente importante, como luego podemos dar algún detalle más, ¿no? Y precisamente Galicia, con toda esta cantidad de información, yo creo que es de las comunidades que más ha avanzado en la transformación digital, como consecuencia lógica de esa digitalización. Así, podemos destacar, por dar algún titular, pues la monitorización remota de pacientes en su domicilio, la teleconsulta hospitalaria, la interconsulta, que posibilita que los médicos de atención primaria puedan hacer consultas a sus compañeros de atención hospitalaria sin que el paciente tenga que desplazarse, o, por ejemplo,
la consulta telefónica, que en esta pandemia nos ha servido tanto, pero que evidentemente tiene detrás una base de digitalización de la historia y de compartir la historia para que esa atención remota pueda ser posible con todas las garantías, ¿no? El contar con una estrategia de digitalización ha dado lugar a actuaciones que no hace mucho tiempo eran impensables, ¿no? Como que ahora mismo, a más de 200 kilómetros de distancia, un facultativo pueda pedir una segunda opinión a otro colega suyo, experto en cualquier materia concreta del ámbito clínico, pues por ejemplo, para manejar un paciente con sospecha de ictus que tiene en un hospital comarcal en un BOS de urgencias y valorar si hay que hacer fibrinolisis o no hacerla, ¿no? Todo esto a día de hoy es posible en Galicia y esa tecnología realmente es útil y sirve de palanca para optimizar el proceso de atención y de organización y mejorar, por lo tanto, la calidad asistencial de nuestro sistema de salud. Por ello, cuando hablamos de transformación digital, hablamos también de un proceso de cambio en el trabajo de nuestro personal sanitario. En Galicia, nuestros profesionales disponen de una historia clínica electrónica única, una teleasistencia domiciliaria que comentábamos, o, por ejemplo, la plataforma de gestión y distribución logística o el portal del profesional. Galicia, además, es pionera en proyectos de compra pública innovadora. Esto es así porque ya desde el año 2012 el Sergas ha mantenido una apuesta firme y continuada por atender a este tipo de incorporación de equipamiento o tecnología, ¿no? Para dar respuesta a los retos del futuro con soluciones más creativas y que supongan un impulso de la I+D+I. El máximo exponente de esta apuesta debe ser y es la inteligencia artificial en su más amplio contexto. Y es que una medicina cada vez más personalizada y de precisión, la inteligencia artificial, por supuesto, tiene muchísimo que aportar. Galicia cuenta con un proyecto de Big Data bien definido y construido. Nuestro sistema de salud genera muchos datos de valor alrededor de los pacientes. Hablamos de 150 millones de datos al año y 400.000 registros diarios. Un volumen de datos que en los próximos años va a crecer sin ninguna duda debido, pues, por ejemplo, a la incorporación de la información genética o a toda la información que el paciente va a generar en su domicilio, con sus dispositivos portátiles, con toda la interacción que va a tener con nosotros. Desde luego, esa cantidad de información, lejos de mantenerse o disminuir, va a crecer sin ninguna duda, ¿no? Por ello, llegados a este punto, es necesario resaltar que lo importante no es la cantidad de datos que tengamos, que, repito, va a aumentar, sino lo que importa es qué podemos hacer con todos estos datos. Y en ese sentido decía que Galicia tiene una estrategia que está desarrollando ya ahora mismo, está en marcha para utilizar todos esos datos. En ese sentido, estamos haciendo una triple apuesta. Por un lado, acopiando toda la información que genera el propio sistema en un único almacén. Esto es un tema importante que probablemente después tenga tiempo a detallar. Toda esa información que está distribuida en los CPDs de las áreas sanitarias y en algunos que tenemos de réplica. Además, toda esa información se traslada a un repositorio único dedicado a este tipo de cuestiones. Dos, integrando todos los sistemas de la analítica tradicional, los SIAC, los sistemas de información de análisis complejos que todos tenemos, en esas nuevas tecnologías y utilizándolos para potenciar el desarrollo de la inteligencia artificial. Es decir, la combinación de los sistemas tradicionales de analítica con esa enorme cantidad de datos puesta en ese almacén único. Y por último, y no menos importante, definiendo un plan de gobernanza de la información para poder sacarle todo el valor, tanto en el ámbito interno de la propia Consellería o de la propia Xunta de Galicia, como en la colaboración imprescindible con otras entidades o incluso, pues, por supuesto, con todo el sector privado y de la industria. Actualmente, el Servicio Gallego de Salud tiene varias líneas de aplicación de los macrodatos y la inteligencia artificial, por nombrar alguno de ellos. Tenemos un proyecto exitoso en la detección de enfermedades raras. Bueno, nuestro sistema está buscando de forma permanente aquellos indicios en la historia clínica electrónica, en un informe que sea sugerente de que ese paciente, no estando diagnosticado de una enfermedad rara, la pueda padecer. Y el sistema lo detecta y avisa al clínico correspondiente y le sugiere incluso la realización de alguna prueba específica para confirmar ese diagnóstico. También estamos utilizando esta estrategia en la estratificación de las características de la población. Tenemos un sistema de estratificación activo, dinámico además, no una foto fija, sino que de forma dinámica se va analizando permanentemente los datos de todos los pacientes y se va amoldando esa estratificación tan útil para el clínico en base a esa información que sacamos en todo momento. También, por supuesto, en una de las soluciones más habituales, que es el diagnóstico de la imagen médica.
Galicia tiene un proyecto de digitalización de la imagen médica y de la información relacionada con el diagnóstico por la imagen, pues que se desarrolló desde el año 2001 prácticamente, ¿no? Y con toda la información digitalizada está inmerso en procesos ahora mismo de uso de inteligencia artificial en el diagnóstico de la imagen médica. Más concretamente, estamos muy centrados en el cáncer de mama, ya sea en la variante mamografía o tomografía en este caso, como en anatomía patológica. También hemos utilizado estas herramientas en una cuestión no menor, como es el control del fraude en la receta electrónica, detectando patrones, comportamientos que nos han llevado a identificar pues, prácticas fraudulentas en este campo, afortunadamente menores, pero no por ello menos importantes, ¿no? O, por ejemplo, por hablar de otro aspecto, en el empleo de algoritmos para la reconstrucción, la recomendación, perdón, de contenidos formativos a nuestros profesionales. Tenemos algo así como un Netflix, por decirlo de una manera que se entienda, un sistema donde nuestros profesionales, en función de los cursos a los que acceden, pues se les ofrecen cursos que puedan ser de interés para ellos, cursos, píldoras formativas, vídeos, contenidos, etc. Y también, una cuestión importante, por hablar de otro proyecto, utilizando estas herramientas para analizar el comportamiento de ciertas terapias y concretamente en el ámbito de la oncología, ligado a proyectos de riesgo compartido, por ejemplo, con empresas farmacéuticas, ¿no? Repito, por poner algunos ejemplos. Dentro, gracias a la inteligencia artificial, podemos diseñar algoritmos basados en técnicas de aprendizaje profundo, las llamadas deep learning, que son capaces de aprender rápidamente de casos previos ya diagnosticados y elaborar patrones de detección cada vez más complejos. Repito, para cualquier ámbito de los que he comentado ahora mismo. En Galicia disponemos de un proyecto denominado Código 100, que se financia con fondos de innovación, de fondos FEDER y fondos del Ministerio, con el que, a través del análisis de imágenes médicas, como decía, estamos siendo capaces de detectar de forma más precoz, si cabe, casos, en este caso, de cáncer de mama, ¿no? Como comentaba, mezclando los datos de mamografía y tomografía con anatomía patológica. Para que el sistema aprenda, alguien tiene que enseñar o dotarlo de inteligencia, esto es evidente. En Galicia ya hemos iniciado este camino y se trabaja en un modelo de historia clínica que piense, un modelo de historia clínica inteligente y que sirva de soporte al facultativo aplicando, por supuesto, la inteligencia artificial. Un ejemplo de lo que nos puede aportar es, por ejemplo, la detección de resultados que puedan estar relacionados con patologías graves a través de un sistema de alertas que avisan al médico y éste en ese mismo momento puede poner en marcha el siguiente proceso. Queremos que nuestra historia clínica sea inteligente, que sea única, completa y transversal, que ya lo es, y que esté orientada a la gestión de los procesos clínicos, con enfermedades cada vez más crónicas, que apoye el diagnóstico, que sea móvil, proactiva y accesible al paciente, que el paciente pueda interaccionar con la historia clínica electrónica y que incluya todas las modalidades de teleasistencia e integre también la telemonitorización, ya que facilitar esa información, investigación y procesamiento avanzado de los datos nos va a permitir mejorar esa plataforma de Big Data que acompaña esa historia clínica electrónica inteligente. Esta misma semana cumplimos un año del primer caso COVID en Galicia. Una de las muchas lecciones que nos está dejando esta pandemia es la importancia de reforzar la vigilancia epidemiológica en nuestro sistema sanitario. En estos momentos, la Consejería de Sanidad está inmersa en un proceso de definición de una plataforma que dote al sistema de una vigilancia epidemiológica utilizando inteligencia artificial. A corto plazo, esta plataforma servirá para detectar posibles brotes de la COVID, pero a medio y largo plazo podremos identificar otro tipo de enfermedades. Somos conscientes de lo grandes que son todos estos retos, pero somos todavía más conscientes de los grandes resultados que se pueden obtener si los alcanzamos. La sanidad gallega difícilmente sobreviviría a un apagón digital y ya no se entendería sin el funcionamiento de todos estos sistemas de inteligencia artificial. Por ello, trabajamos hacia una sanidad cada vez más inteligente, porque es la mejor forma de atender más y mejor a nuestros pacientes. Termino ya esta primera intervención dando las gracias una vez más a todo el equipo de IT Health España, a nuestro moderador Alberto Iglesias y a los más de 70 profesionales de medios de comunicación que han confirmado hoy su asistencia aquí. En unos minutos detallaremos más probablemente sus proyectos en Galicia en el ámbito de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Realmente interesante lo que has comentado, cómo esos proyectos, además, con escalado tanto en la práctica clínica como en los profesionales, en la formación de los sanitarios, como también en la parte de eficiencia, que no podemos olvidarla nunca, es la menos bonita, pero es la más necesaria también para garantizar la sostenibilidad del sistema.
Muchísimas gracias, Julio, por tu intervención. Luego profundizaremos en algunos de los aspectos que has comentado. Ahora me gustaría abrir un poco más las miras todavía con Cristina Bescós, que todos la conocéis, profesional con 15 años de experiencia, desde 2019 en EIT Health. Y quería que nos contaras un poquito, porque habéis estado trabajando en un think tank, analizando cuál es el impacto de la inteligencia artificial en salud, las oportunidades y, por supuesto, también los retos que tenemos por delante. Entonces, Cristina, cuando quieras, ilústranos. Buenos días, Alberto. Muchas gracias por moderar esta sesión y muchas gracias al consejero de Sanidad de Galicia, Julio. Es un placer poder compartir esta sesión con vosotros. Como bien dices, la idea es presentaros un poco el trabajo que ha ido realizando EIT Health para fomentar esta implantación de la inteligencia artificial en toda Europa a través de una experiencia que nosotros llamamos el think tank. Déjame un segundito que voy a compartir la pantalla y así os cuento en los próximos 15 minutos un poco cuál es la sesión. ¿Me puedes confirmar, por favor, que ves mi pantalla? Por ahora no. Vale, un segundito, por favor. Voy a... Bueno, mientras tanto aprovecho para comentaros que si tenéis cualquier pregunta de cara a la mesa redonda la podéis transmitir a través de la aplicación, de la parte de preguntas y respuestas, y que por supuesto podéis compartir cualquier cosa las reflexiones de Cristina que os resultan interesantes, lo que ha comentado también el consejero de Sanidad, lo podéis compartir en redes sociales con el hashtag ThinkTankIA. Cristina. Muy bien, muchas gracias. Creo que ya sí que se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, ahora perfecto. Muy bien. Lo que yo quería enseñaros es eso. EIT Health, para que los que no nos conozcáis, somos una red, un partenariado público-privada que está fomentado por la Comisión Europea para realmente afrontar los retos que tiene la salud en ámbito global. Todos sabemos que Europa es una máquina de talento y de generación de ideas investigadora muy potente a nivel mundial, pero que en la parte de llevar estas ideas al mercado, en lo que se llama el proceso de la innovación, nos estamos quedando atrás respecto a otras geografías. Entonces, la idea con este tipo de partenariados público-privados es poner juntos a trabajar a todos los elementos de la cadena de valor necesarios para impulsar estas innovaciones y que realmente cojamos fuerza como potencia que debemos ser a nivel europeo. EIT Health está formado por más de 150 socios en toda Europa y, digo, hay proveedores sanitarios, hay universidades, hay centros tecnológicos, hay empresas, hay pagadores. En España somos una red que llevamos funcionando también desde el 2016 con un total de 21 socios por ahora, también cubriendo toda la cadena de valor y 6 de las autonomías, intentando cubrir todo el territorio español. Lo que vamos a contar un poco de hoy exactamente es el tema concreto de la inteligencia artificial. Uno de los mecanismos que utilizamos en EIT Health es hacer un foro de debate anual y este año ha ido específicamente, como hemos dicho, sobre este think tank. Este think tank se trabajó en España en octubre del año pasado con 13 expertos, como veis, con perfiles muy complementarios y multidisciplinares y cubriendo también toda la geografía española. El think tank de este año está basado, evidentemente fue virtual porque estábamos en las condiciones como estamos aquí, hoy virtualmente también todos en Galicia. Está basado en un informe que ahora, mi compañeros, lo podéis descargar también de la página de registro y de la línea de comentarios. Un informe que realizamos desde EIT Health en colaboración con McKinsey. Este informe se realizó entre finales de 2019 y principios de 2020, o sea que curiosamente justo fue antes del momento COVID, ¿no? En el que se hicieron unas entrevistas personalizadas a más de 60 profesionales y también más de 175 encuestas a todo el sector, no solo europeo, sino cubriendo todo el globo. En ellos también intentábamos buscar la diferencia de opiniones entre lo que son profesionales sanitarios, proveedores públicos y privados, lo que son empresas y también las instituciones decisoras.
Una de las cosas que define un poco el informe y lo que queremos ver no es el futuro a largo plazo, no estamos hablando de ciencia ficción e inteligencia artificial. Yo creo que esto también ya lo ha explicado muy bien el consejero. La inteligencia artificial está ya aplicada y se han detectado más de 9 áreas en las que ya hay aplicaciones disponibles y que se pueden escalar. Y esto cubre no solo la gestión clínica, como hemos visto, la parte de telecuidados o telemedicina, sino también para la gestión de recursos, como puede ser la parte de salud poblacional, la estratificación de pacientes o la parte epidemiológica. Lo que también nos dice el informe, ¿no?, es que hay todavía distintos puntos de vista según, digamos, los grupos de población. Los profesionales sanitarios siguen viendo más el rol de la inteligencia artificial a nivel de automatización de procesos, ¿no?, sobre todo en este tema de diagnóstico, y creo que el punto de la imagen creo que está ya muy aceptado, como hemos visto. Pero si vamos a respuestas a futuro, se ve un gran potencial en la parte que atañe a lo que es el paciente, ¿no? La promoción del autocuidado, los dispositivos o soluciones que implican prevención y ya llegando un poco más a bienestar y no solo al campo puramente sanitario. En cuanto a las startups o digamos, el colectivo más innovador, tienen también este foco en los sistemas de toma de decisión clínico a futuro, pero se ve este interés cada vez más grande en las aplicaciones de autocuidado. En cuanto ¿qué es lo que nos aporta la inteligencia artificial? Creo que es evidente que hoy en día se pierde muchísimo tiempo y capacidad de los profesionales sanitarios en actividades administrativas que no están aportando mucho valor, y teniendo en cuenta la demanda demográfica que tenemos, esto va a ser el primer beneficio que va a aportar implementar estos sistemas de inteligencia artificial. Además de esta automatización de procesos administrativos, algunas actividades no solo serán más eficientes, sino serán más precisas, con elementos de diagnóstico o tratamiento personalizado. A medida que estos dispositivos inteligentes hagan estas tareas más rutinarias y automáticas, se va a dar mucho más valor a la capacidad humana de los profesionales, y estas habilidades sociales y emocionales se van a volver cada vez más esenciales. Esto es uno de los miedos que en general se tiene en el sistema sanitario, es que la implementación de la inteligencia artificial puede despersonalizar la medicina, y lo que se está viendo a través de los expertos es que va a ocurrir lo contrario, que la parte de inteligencia emocional cada vez va a tener más valor en los profesionales y en las capacidades necesarias para los profesionales clínicos de todos los áreas. También va a ocurrir que, como se están trasladando la parte del tratamiento más hacia el hogar, hacia primaria, hacia infraestructuras de menor impacto, la necesidad del hospital va a ser cada vez más compleja y se va a necesitar decisiones más críticas en estos centros especializados. Y por último, los nuevos profesionales van a tener que trabajar de una manera muy integrada con equipos siempre multidisciplinares y muy flexibles. En cuanto a los roles que se ven que implica el escalado de la inteligencia artificial, los proveedores sanitarios se les pide este concepto de multidisciplinaridad y adecuar las capacidades de los profesionales para estos retos que tienen para la gestión y realmente la introducción y la capacidad de generar estos datos y también trabajar con ellos. En cuanto a los decisores políticos en el sistema público y pagadores, evidentemente se tiene que hacer una apuesta por estas tecnologías y como ha dicho el consejero, un sistema de gobernanza que asegure la compartición adecuada, manteniendo esos criterios de valores que tenemos en Europa, tanto éticos como de protección de los individuos. Y a nivel de la Comunidad Europea creo que hay un reto en esta parte
parte de financiación y también simplificar estos sistemas de gobernanza y de compartición de datos. Concretamente, comparando un poco las visiones entre los distintos sectores en el informe, se puede ver que los clínicos no ven en los datos específicamente o en los problemas técnicos de interoperabilidad un gran reto, sino más en las capacidades propias de las personas trabajando para realmente aprovechar el potencial de estas soluciones. Mientras que las empresas y los inversores trabajando en este sector sí que ven un reto en el tema de interoperabilidad y gobernanza de los datos. Enfocar el tema de la financiación también es un tema que sale en las empresas e inversores que trabajan en el sector. Hay 8 puntos de acción que salen en el report. A nivel de detalle, no me voy a entrar en eso porque vamos a hablar específicamente de estos puntos en España, pero lo que esta slide quiere significar es que esto es una transformación completa del paradigma, no es solo una introducción de una tecnología más. Para realmente sacar el provecho y de lo que es las posibilidades de la inteligencia artificial, hay que cambiar a nivel de infraestructura, a nivel de profesionales y de capacidades y también a nivel de regulación y financiación. En España concretamente, de los datos que sacamos del think tank, creo que hay cosas que podemos destacar, como también ha dicho el caso especial, ¿no?, de Galicia, pero creo que tenemos una capacidad ya de datos con una infraestructura informática muy potente y más si lo comparamos con otros entornos europeos. También, y esto nos lo ha enseñado el COVID, la sociedad española en general tiene una cultura muy innovadora de progreso y de aceptación del cambio y de adaptación a estas nuevas tecnologías. El punto de decisión autonómico en general permite unos escalados más sencillos y puntos de decisión rápidos comparados con otros sistemas sanitarios que están mucho más sectorizados. Y luego hay también una tendencia clara en colaboración entre hospitales y centros tecnológicos y un marco regulador en todo el territorio español que es bueno y suficiente. Yo creo que no tenemos que hablar más de más leyes, sino de cómo hacerlas efectivas y conocidas y facilitar el uso de esa regulación para la implementación. De todas maneras, sigue habiendo también retos claros en nuestro país, como la desconexión entre soluciones, especialmente entre distintas autonomías, la falta de velocidad en los procesos de innovación, especialmente en el sector público, en que los tiempos de decisión a veces son demasiado largos, la falta de aceptación de que para la inteligencia artificial hay que trabajar con un producto sencillo, un primer producto mínimo viable y a partir de ahí se va implantando y no buscar hacer un macroproyecto desde el primer instante, ¿no? Hay un tema claro de integración y normalización de los datos para que sean utilizables y disponibles de forma compartida. Y hay un tema también a tratar, como en los temas de modelos de reembolso, y yo creo que aquí Galicia ya ha indicado con muchas estructuras innovadoras en temas de compra pública y también modelos basados en riesgos compartidos o para seguir este tipo de nuevas formas. Vemos tendencias en positivo y yo creo que esto también hay que destacarlo. Como ha dicho, en todas las autonomías y también a nivel del ministerio se están haciendo estrategias de inteligencia artificial, o sea que hay un claro interés y apuesta por estas tecnologías tanto en salud como en otras áreas. Hay una base muy importante de empresas innovadoras y ya existen ejemplos de bases de datos integradas, como hemos dicho, de
imágenes médicas bastante potentes en nuestro país. Hay un alineamiento con las iniciativas europeas y creo que esto hay que fomentarlo todavía más con lo que se llaman los Digital Innovation Hubs, que al final son hubs tecnológicos que dan soporte a este tipo de soluciones innovadoras y también intentando crear el espacio de datos europeo de salud. También Europa creo que ha hecho un paper sobre el posicionamiento ético de inteligencia artificial para crear un clima de confianza en estos algoritmos y ya hemos visto ejemplos de tanto de validación clínica más innovadora como sistemas de reembolso. En Estados Unidos ya en el sistema público de Medicare ya se están reembolsando herramientas de diagnóstico basadas en inteligencia artificial y Alemania también ha lanzado desde el año pasado un modelo para la validación y el reembolso de este tipo de aplicaciones para pacientes. Entonces, en el plan de acción que se define en el informe para España, hablamos de 6 áreas principalmente. El primero, como hemos dicho, es liderazgo clínico. Estamos acostumbrados a ver tecnología en los hospitales, pero parece como que es un departamento separado, ¿no? Que tenemos un departamento informático y luego los clínicos van por otro lado. Si queremos realmente apostar por la inteligencia artificial, tenemos que asumir que son equipos multidisciplinares donde tenemos que trabajar mano a mano los científicos y los técnicos para que haya estos campos de prueba y pruebas de concepto lo más rápido posible. Y esto tiene que estar integrado en el modelo de trabajo público-privado. Segundo área claramente identificado es el tema de educación y habilidades. Y es verdad que necesitamos tener una serie de competencias integradas en los currículums de los profesionales sanitarios, pero además para todos esos profesionales que ya están activos es necesario esta parte de inclusión de estas competencias en los modelos formativos y también incorporar estos roles híbridos que no existían entre el mundo científico y el técnico, analistas de datos, integrados, como hemos dicho, en las organizaciones sanitarias y fomentando la interdisciplinaridad. A nivel de regulación, como hemos dicho, hay leyes ahí, lo que ocurre es un tema más de implementación y de aplicación. Necesitamos ser capaces de certificar las calidades del algoritmo y que esto se haga de manera regular, porque un algoritmo en un momento dado tiene una solución y está basado en unos datos, pero como hemos dicho, al ritmo que estamos generando datos, es importante ser capaces de establecer auditorías algorítmicas reguladas para asegurar tanto la calidad del dato como la parte un poco ética para que no haya sesgos en la implementación. De la misma manera, a nivel de reembolso y financiación, hay que asumir que las soluciones de inteligencia artificial al final tienen que ser un producto sanitario y tienen que definirse una vía tanto de validación como de reembolso con unos modelos mucho más innovadores, como hemos dicho, basados en valor, porque al final hay que tener en cuenta también la experiencia de pacientes, además de la estimación de costes. Hemos hablado de gobernanza ya, lo que sí que destacaron mucho los expertos del think tank, este tema de intentar hacer las cosas en origen. Se ha perdido muchos años de esfuerzo para intentar normalizar y curar datos que no estaban trabajados en origen y teniendo en cuenta el volumen de datos que generamos diariamente es mucho más importante hacer el enfoque en hacerlo ahora bien a partir de ahora y hacerlo bien significa eso, diseñar desde el origen una historia clínica que sea siguiendo los principios de FAIR, de encontrable, accesible, interoperable y reutilizable y que tenga también esta capacidad de utilización de servicios por parte de la ciudadanía. Y por último, a nivel de gestión del riesgo, esto es un cambio de paradigma porque estamos acostumbrados a lanzar al mercado productos sanitarios muy maduros y la inteligencia artificial se basa precisamente en ir aprendiendo según se va utilizando. Entonces, vamos a empezar siempre con un sistema de ayuda a los profesionales sanitarios, con lo cual no es el sistema el que toma las decisiones, sino son los profesionales o los ciudadanos los que van a tener que trabajar como lo hacen
hoy en día no es generando esta confianza en que es una ayuda a las decisiones. Esto es un poco como ocurre con otras tecnologías como los aviones. Al final puede haber mucha tecnología alrededor, pero el que tiene la responsabilidad del avión es el piloto, ¿no? Y como hemos dicho antes, se pierden muchos recursos en intentar asegurar temas incluso de gestión de riesgo a posteriori que haciéndolo integrándolos en el modelo de diseño. Y con esto terminamos un poco las recomendaciones. Al final, la inteligencia artificial es un instrumento, no un fin. Y para ello hay que tener muy claro que lo que estamos ante todo es un reto ante las necesidades sanitarias que nos esperan en los próximos años, no solo por la pandemia que ha llegado ahora así inesperadamente, sino por todos los retos demográficos que sabemos que tenemos en el panorama europeo. Es muy importante tener estos modelos no solo de diseño, sino también de implementación ágiles e iterativos para que la gente pueda empezar a tener confianza en un entorno de pruebas e ir escalando. Y también es muy importante este elemento de coordinación. No podemos trabajar. La dimensión de la inteligencia artificial implica que no podemos trabajar cada uno por separado. Si no nos coordinamos a nivel europeo, no tenemos forma de realmente ser competitivos. Y con esto quería un poco cerrar toda la información que viene tanto en el informe inicial como específicamente en la mesa redonda que se discutió en España. Muchas gracias, Alberto. Encantada de que sigamos el debate. Perfecto, Cristina, muchísimas gracias. Yo creo que son conclusiones y recomendaciones muy interesantes y que ojalá las sigamos y podamos de verdad ver ese despliegue de la inteligencia artificial como una cosa democratizada en todos los sistemas sanitarios. Invito a todos los asistentes a que puedan consultar el informe completo. Creo que os han puesto el enlace por el chat. Doy la bienvenida a Julio, que ya te veo de nuevo en cámara. Y pasamos a la mesa de debate. Os quería, para romper el hielo, la primera pregunta sencilla, os quería preguntar por los casos de uso. Habéis comentado ya algunas de las aplicaciones, especialmente en el caso de Galicia, algunos de los proyectos concretos que ya estáis elaborando en materia de inteligencia artificial, pero os quería preguntar por cuáles son los que veis ahora mismo, hoy por hoy, más maduros, con mayor, escalado, y cuáles son también los que veis con mayor potencial de cara al futuro, porque obviamente solamente estamos rozando la superficie, como quien dice. Julio, si quieres, por darte a ti la alternativa. Perfecto, gracias, Alberto. Pues nada, actualmente en el ámbito sanitario existen grandes expectativas, como decía, tanto en los grandes volúmenes de información, de datos, como con la inteligencia artificial, principalmente por la ayuda que proporciona a la hora de conseguir ese mejor diagnóstico y también la indicación del mejor tratamiento, diagnóstico y tratamiento. Como apuntaba en mi primera intervención, en una medicina cada vez más personalizada y de precisión, el Big Data y la inteligencia artificial tienen muchísimo que aportar. En el SERGAS, como decía, estamos trabajando en primer lugar, por ordenarlo de alguna manera, en esa formación de los profesionales a través de una plataforma SHARE, en este caso, el Netflix que decía yo antes, donde en primer lugar proporcionamos una formación a medida a cada profesional, especialmente en este ámbito, ¿no? Luego, yo tengo muchas esperanzas puestas y ya está funcionando en algo tan crítico como el análisis del comportamiento de las terapias. Lo ligaba a los acuerdos de riesgo compartido, en este caso con un tratamiento oncológico, pero creemos que se puede extender en otras muchas áreas, ¿no? También comentaba, yo tengo muchas expectativas puestas en ese proyecto de diagnóstico de cáncer de mama, adicional a los métodos CAD clásicos que están disponibles hace tiempo, pero aquí, pues eso, centrados en nuevas técnicas de imagen y sobre todo en anatomía patológica. Y aquí, concretamente, por parar un segundo, también importante, creo, el modelo de negocio que hagas con estos sistemas, ¿no? Tradicionalmente comprábamos herramientas de CAD que estaban en los equipos de mamografía, pero si ese CAD fallaba o no era tan eficiente o un artículo científico decía que había otro mejor, pues dejaba de usarse. Con lo cual yo creo que hay que innovar en la forma de contratar estos servicios y probablemente haya que pagar por uso y no por licencia, ¿no? Y esto es un cambio también importante que ahí queremos introducir. Luego, por supuesto, en todo lo relacionado con la monitorización que comentaba antes, ¿no? El paciente está en su domicilio y tenemos que tener herramientas para poder seguirle de forma automática sin que al propio paciente y a nuestros profesionales le genere mayor trabajo adicional más que cuando salga algún tipo de alerta, ¿no? Otra cuestión importante es la relación con los pacientes, ya no en el ámbito sanitario, sino en la relación habitual con ellos, para valorar
que ellos nos valoren y que nos digan cómo perciben sus servicios. Estamos desarrollando una herramienta de CRM que nos está permitiendo tener información muy rápida, muy instantánea y creemos que con poco esfuerzo para el usuario, ¿no? Todo lo asociado al diagnóstico de imagen médica. Estamos desarrollando una central de imagen médica que nos permita, bueno, pues, compensar las capacidades de unos ciertos ámbitos con las deficiencias de otros y poder, bueno, pues, homogeneizar la capacidad diagnóstica del sistema en diagnóstico por la imagen, en medicina nuclear o en general en cualquier ámbito donde esté la imagen. Estamos también desarrollando un sistema de formación quirúrgica avanzado que estamos implantando en la mayor parte de los hospitales, que también creemos que la formación quirúrgica, algo tan crítico, también debiera empezar a tener elementos de planificación basados en inteligencia artificial o los propios sistemas de urgencias. También el sistema que tenemos es corporativo en todos los servicios de urgencias y planteamos introducir herramientas en este sentido que puedan ir incluso desde el autotriaje, que el propio paciente camino a la urgencia ya pueda hacer un autotriaje y avanzar en ese sentido cuando llegue al hospital, ¿no? Todo lo que tenga que ver con análisis y simulación de procesos clínicos también fundamental. Poder simular, anticiparnos, esto va a ser fundamental. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la citación, ¿no? Que a veces las citaciones surgen en atención primaria, en atención hospitalaria, y a veces nos falta también esa visión global de cuántas citas para la misma patología podemos estar superponiendo. Aquí también creemos que este tipo de herramientas pueden darnos patrones, detectar comportamientos mejorables y, por supuesto, mejorar la atención en esas consultas. Hablo de la parte ambulatoria sobre todo, ¿no? Y, por acabar, en este momento, pues también en la vigilancia epidemiológica. Nosotros tenemos un proyecto en el que vamos a destinar 1 millón de euros para reforzar nuestro sistema de vigilancia epidemiológica y, pues, apoyándonos en herramientas de inteligencia artificial, pues desde los propios datos de las aguas residuales que ya empezamos a usar con normalidad, datos medioambientales o incluso datos de redes sociales, por poner un ejemplo más innovador. Pero todo eso tiene que confluir y mejorar nuestro sistema epidemiológico en el momento en el que estamos ahora. Yo, por hacerles un resumen, vería estos aspectos como los más prometedores ahora mismo, ¿no? Pero ya realidades en muchos casos. No, realmente interesante. Además, esa combinación de información estructurada que viene de las pruebas clínicas como tal, con información no estructurada que viene de redes sociales o de otros canales, yo creo que esa combinación es bastante potente. No sé si Cristina coincide también con estas líneas de prioridad que comentaba Julio. Sí, o sea, nosotros hemos identificado como 3 fases de adopción, ¿no? Y la primera es lo que habéis dicho un poco, lo más fácil es automatizar procesos, ¿no? Y este es como el beneficio inmediato y en esta primera fase entraría también esta parte de diagnóstico por imagen, ¿no? Que Galicia ha puesto ejemplos. En España tenemos, por ejemplo, una empresa que se llama Corify, cuyo fundador, que es Andreu Climent, ha ganado el premio europeo del mejor innovador del año del EIT, que es precisamente basada en imágenes para el diagnóstico de arritmias, de fibrilación auricular y ser capaz de realmente aplicar el mejor tratamiento a los pacientes. La segunda fase, yo creo que donde está realmente, que estamos viendo ya un cambio de procesos y no solo automatización, es la parte del traslado de la atención hospitalaria hacia el domicilio, ¿no? Y ahí es donde ya empiezas a entrar con no solo otros datos que ya no son estructurados o no tan clínicos pertenecientes a la organización sanitaria, sino con formas de trabajo, con procesamiento de lenguaje natural y formas de interacción más adecuadas para el ciudadano. Y ya la tercera fase, que esperaríamos dentro de unos años más implantación a gran escala, es la parte de realmente intervención clínica pura en apoyo a decisiones de tratamiento y tratamientos más personalizados. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en cómo lo ha estado explicando el consejero y yo creo que los ejemplos de Galicia visibilizan muy bien esta transición, ¿no? Sí, de hecho, Julio, por concretar un poquito, ya ha comentado esas 3 fases. Tú también adelantabas esa parte de monitorización remota, que será el siguiente gran salto. Te quería preguntar un poco, en ese escenario a medio plazo, ¿cómo se va a articular y cuál va a ser el rol de la inteligencia artificial en lo que podríamos llamar un modelo de atención sanitaria del siglo XXI, podríamos decir? Bueno, pues precisamente, como bien decía Cristina, estamos ya avanzando en ese traslado, ¿no? de la atención no solo hospitalaria, yo creo que también la atención primaria con todo el seguimiento de crónicos hacia el domicilio o mejor dicho, donde esté el paciente, ¿no? Porque ahí no hay que olvidarnos de las residencias sociosanitarias, por ejemplo, que es un sitio
donde ese potencial de seguimiento es más favorable incluso porque tienen asistencia sanitaria, tecnológica y es más fácil, ¿no? Estamos yendo por ahí precisamente bueno, pues, primero, hacer una transformación digital, ¿no? O sea, el hecho de que tú tengas muchos datos, si tú tienes datos pero sigues haciendo lo mismo, harás lo mismo con datos, ¿no? La idea es, teniendo datos, además, digitalizando, transformar. Y eso es lo que realmente, esto que apuntaba Cristina, es lo que te permite la tecnología en general y en particular la inteligencia artificial, poder esos datos que el paciente te va a introducir o su cuidador, que luego tengan una respuesta y alguien esté detrás de ellos identificando patrones. No, si esos datos simplemente se trasladan y los introduce alguien, pero alguien tiene que estar viéndolos, no habremos ganado mucho. Habremos ganado rapidez, sencillez, pero el potencial de analizar esos datos de forma automática y detectar patrones hay que usarlo, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos en esa transformación digital, como decía, para atender de forma diferente a nuestros pacientes y también en cambiar la forma de trabajar de nuestros profesionales. Creemos, como digo, que una persona vigilando un dato numérico de la glucosa, por ejemplo, bueno, lo hacemos, ¿no? Pero puede estar haciendo otra cosa, que es leyendo qué pasa cuando el valor se supera y dejando que una máquina detecte la superación del valor, ¿no? En ese sentido, nosotros hemos puesto en marcha varias iniciativas que van en esta línea, ¿no? de transformar digitalmente el modelo de atención. Por un lado, el portal de salud del paciente. Nosotros damos toda la información al paciente para que él mismo la maneje, incorpore datos del ámbito público, del ámbito privado. La plataforma que os comentaba antes, la de teleasistencia, Telea, la propia receta electrónica, tener toda la información, las prescripciones permanentemente ahí. Os decía también toda la parte logística que también utilizamos con ese tipo de herramientas, o una herramienta específica de Big Data que desarrollamos en los proyectos de innovación que se llama Exim, que tenemos pues, bien engrasada funcionando, como os contaba antes, funciona para enfermedades raras y está funcionando ahora mismo para oncología, ¿no? Para esos proyectos de riesgo compartido. Bueno, pues la idea es buscar una forma distinta y eficiente de trabajar, ¿no? Y pues estos son ejemplos, pero orientados sobre todo, como decíamos y decía Cristina, hacia esa transformación digital, hacer las cosas de otra manera, que además es lo que nos está viendo la sociedad. Tenemos una sociedad cada vez más conectada, más formada, más exigente, afortunadamente, y que bueno, pues tenemos que darle unos resultados y unos productos, entre comillas, o unos servicios también adaptados a esta situación. De hecho, Julio, has comentado y repetido varias veces la importancia de esa parte humana, ¿no? Del capital humano, de formarlo, capacitarlo para el uso de la inteligencia artificial, esa convivencia o ese aumento de las capacidades que puede traer la IA a los profesionales. Comentabas también el ejemplo de ese portal que tenéis, ese Netflix, para ayudar a la capacitación de los profesionales sanitarios a utilizar las nuevas tecnologías. Comenta un poquito, porque además también después le daré paso a Cristina, porque uno de los puntos, de hecho, del informe es que muchísimos profesionales todavía no han trabajado con inteligencia artificial, es decir, están ajenos a toda esta revolución que se está viniendo. Entonces, ¿cómo estamos afrontando este reto? Te pregunto a ti, Julio, primero, después Cristina, porque es un aspecto que es clave. Por supuesto, aquí el profesional es fundamental, ¿no? Evidentemente. Primero, bueno, yo creo que tiene que haber algo transversal. Ayer, precisamente, en Galicia se presentaba la estrategia global educativa en materia de inteligencia artificial. Es decir, todos tenemos que empezar a utilizar estos conceptos, a que nos suenen, y esto va desde el colegio, pensando sobre todo en esas vocaciones, ¿no? de data science que en el futuro tendremos que tener, o en el futuro no, mañana prácticamente. Es fundamental en todos los niveles educativos y especialmente en nuestro caso concreto, pues tenemos que impregnar de estos conceptos y de estas habilidades a una parte importante de los clínicos, ¿no? Ya sean los facultativos, los médicos, pero también a los técnicos que van a jugar un papel importantísimo en todo esto, en el ámbito sanitario y en el ámbito no sanitario, ¿no? Entonces, creo que tener una estrategia global en esta materia es fundamental. Primero, un plan de digitalización y de transformación digital a nivel global, porque al final, nosotros, cuando en el gobierno hablamos de estos temas, al final la Consejería de Política Social o la de Economía tiene que estar en la ecuación, porque no podemos ir los de sanidad solos con este tema, ¿no? Entonces, es fundamental que sea algo transversal, que llegue a todos los aspectos. Luego, pues nosotros creo que tenemos la suerte de tener esta Agencia del Conocimiento e Innovación en Salud, AFIS, que es hoy quien nos ayuda en este evento y con los que Cristina, y que forma parte del nodo, ¿no? Precisamente esto es un ejemplo de cómo queremos en Galicia, quien está en el nodo es nuestra Agencia del Conocimiento, una manifestación clara de que el éxito de estas estrategias van a pasar porque
en el conocimiento de los profesionales estén estos conceptos, ¿no? Ahí es importantísimo. Y luego hay un aspecto también muy importante para acabar de avanzar en estas estrategias, y es que cómo abordamos el uso, ¿no? El uso no puede ser una cosa compleja, que tengas que ir a un portal, meter 4 claves, porque si no, lo hemos visto, no funciona. Eso tiene que ser algo muy sencillo, muy intuitivo, yo llamo muy pop-up, que te salga, ¿no? Oiga, mire, es que usted está viendo este paciente y nuestros sistemas nos dicen que este podría ser el diagnóstico, esta podría ser la prueba recomendada. Aceptar o rechazar. Nunca impositivo, nunca de diagnóstico, sino como ayuda, como bien apuntaba el informe y reforzaba Cristina. Esto desde luego no puede haber imposición, ¿no? Es que la máquina me dice, no, mire, estos son... Lo hemos visto, por ejemplo, algo tan básico como la receta electrónica, ¿no? El sugerir la prescripción eficiente. Cuando eso se hace de forma fácil, casi intuitiva y es una recomendación, funciona muy bien. Lo estamos viendo fuera del ámbito sanitario, en las aplicaciones que tenemos en nuestros móviles. Hay elementos mucho más potentes que estos, pero que nos vienen como sugerencia. Está usted llegando a su casa, va a tardar 12 minutos. Bueno, eso es inteligencia artificial aplicada, pero casi que no vemos, ¿no? Y aceptamos o no aceptamos, no la podemos imponer tampoco. Pero en base a estas premisas, cada vez es más implanteable que no las uses, ¿no? Pues creo que aquí tenemos que aprender de ese modelo y bueno, tener algo estructural, algo planificado y luego pensar mucho en la mejor estrategia de implantación. Me quedo con esa parte de simplificar la experiencia de uso y de acabar con las fricciones, porque es uno de los aspectos que muchas veces en desarrollos tecnológicos, especialmente de calados de gran tamaño, se suele olvidar. Cristina, por la parte de capacitación que comentabas en el informe, ¿cómo alineamos la capacidad de los profesionales con esta irrupción de la inteligencia artificial? Pues exactamente, el informe indica que de los profesionales encuestados, el 44% de ellos dijo que no había tenido contacto, que no había participado en ninguna solución de inteligencia artificial. Y esos datos realmente son sorprendentes porque si pensamos, como ha dicho Julio, en nuestro teléfono móvil, hay un montón de utilizaciones para ver el tiempo, para ver un mapa, para muchas cosas que utilizamos en nuestra vida diaria y muchas veces no somos conscientes. O sea que probablemente sí que creo que parte de esos profesionales a lo mejor no han sido conscientes de que sí que han participado, pero sí que no hay una conciencia y un trabajo un poco estructurado en asumir la innovación como parte del proceso sanitario, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha ocurrido en la transformación de todos los sectores y lo podemos ver, pues eso, como he dicho, con banca, con viajes, con muchas cosas, cómo se ha ido ocurriendo. La ventaja que tiene un poco el sector sanitario es que la población trabajadora, la población clínica está muy acostumbrada a lo que es la formación continua, porque los conocimientos clínicos siempre se renuevan y esto ya está integrado en la cultura sanitaria desde hace décadas. El salto que hay que hacer ahora en la parte de capacitación es integrar estas tecnologías como algo necesario e inminente, ¿no? Es como el papel y boli del mañana. Entonces, no podemos pensar en que no se va a trabajar de esa manera. Lo que pasa es que, como tú dices, las tecnologías tienen que ser tan sencillas que se adopten igual que hemos adoptado el teléfono móvil y no, como ha dicho Julio, con un sistema de 80.000 claves que es completamente inutilizable. Pero yo creo que la parte de capacitación es una manera bastante fácil de integrar en las estructuras que ya hay en casi todos los sistemas de salud, ¿no? Cristina, aprovecho porque hay una pregunta del público que va muy en la línea con lo que tú estabas comentando ahora. Es de Luis Alegre, del Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca, y pregunta que él en su hospital está intentando consolidar y estructurar la innovación, pero que se encuentra con ese problema de cómo profesionalizar tanto el área como los recursos, integrar a los emprendedores internos y externos y cómo hacer la gobernanza de todo esto. Y pregunta si conoces alguna experiencia de cómo se ha resuelto, digamos, esta problemática. Pues nosotros tenemos específicamente desde IT Health España lideramos un proyecto que se llama exactamente InnovDoctor, que va sobre eso, sobre cómo es el estructurar y el papel del clínico en la innovación. Y lo que vemos es que hasta ahora en España hay como mucho interés por los avances tecnológicos y hay como muy buena voluntad, pero los sistemas de innovación están basados mucho en el voluntarismo de un médico
que tiene una idea y que la intenta sacar adelante, pero que, como dices, no hay esa estructura de apoyo, ¿no? Con unidades de innovación, con programas de aceleración, con un sistema de un banco de pruebas temprano para poder ir trabajando, ir probando e ir construyendo desde allí. Entonces, tenemos una serie de ejemplos ya de hospitales que tienen este tipo de unidades, de bancos de pruebas, de Living Labs, de probar cuanto antes, de darle también un espacio de reconocimiento al profesional que trabaja cierta parte de su tiempo o cierta dedicación a la innovación, igual que se hace para la investigación, para que se reconozca la innovación como una salida profesional tanto para los médicos, pero también para los científicos, ¿no? Y que esto esté integrado en la práctica normal, igual que tenemos la práctica clínica y, en cierto modo, la práctica académica, ¿no? Entonces, sí que hay ejemplos. Si queréis, Luis, lo hablamos más adelante, lo puedes mirar también en la página web. Tenemos un workshop para entender cuál es el modelo de innovación, digamos, con todas estas dimensiones, porque no es un problema único, no es un problema de, como hemos dicho, capacitación de profesionales, es un tema de acceso a la inversión, es un problema de integración de distintas disciplinas trabajando a la vez con estos tipos de roles híbridos y modelos interdisciplinares. Es un tema también de colaboración de la parte privada y la parte pública con acuerdos fáciles de colaboración con startups que no sean una complicación administrativa, que los médicos se vean empoderados a hacer este tipo de colaboraciones y que se vean que al final la institución sanitaria también tenga un beneficio de retorno en este tipo de colaboraciones. Entonces, no es una ecuación sencilla, pero sí que se van viendo ejemplos, y creo que una de las cosas que dice el informe es lo que nos hace falta es simplificar los procesos y explicar a través de los ejemplos y de modelos sencillos cómo se puede hacer para que no todo el mundo tenga que pasar con estas barreras de regulación, financiación, reconocimiento y demás. Y de simplificar, yo ahora os voy a plantear una pregunta sobre complejidad. Precisamente estábamos hablando, y Julio también lo ha comentado al principio de su intervención, que obviamente para poder desarrollar toda la inteligencia artificial, entrenar los propios algoritmos, lo que necesitamos es datos. Y obviamente los datos tenemos una problemática tanto a nivel de integración de datos de diferentes fuentes, de consolidarlos dentro de un data lake, que a mí me ha abrumado Julio con los números que me ha puesto de todos los datos y toda la información que se genera en Galicia cada día. Pero claro, tenemos aquí una problemática que también va a otro tema, que es la privacidad. Estamos tratando de temas muy sensibles. Al fin y al cabo, en la historia clínica de un paciente, aunque se pueda aprovechar anonimizada y de otras maneras, al final es un tema muy crítico y que hay que tratar con muchísimo cuidado. Entonces, os quería preguntar esa parte de los datos, que es al fin y al cabo el fundamento de cualquier desarrollo de inteligencia artificial que queramos desarrollar. ¿Cómo podemos gestionarlo? ¿Cómo podemos tener éxito en esa parte? Julio, si quieres, empiezo por ti, dado que nos has comentado ese data lake que era abrumador. Coméntanos un poquito cómo lo habéis conseguido y cuáles son los retos que seguís viendo. Bien, pues sí, voy a hablar de varias cosas respecto a los datos, ¿no? Primero, pues el origen, que es evidente, ¿no? Todos los sistemas de información, todos los sistemas clínicos y no clínicos que utilizamos, desde el suministro de material, la receta, la dispensación de una oficina de farmacia, el diagnóstico de un patólogo o de un microbiólogo, toda esa información, y eso nosotros lo tenemos distribuido, como no puede ser de otra manera, pues en 9 centros de datos, uno por área sanitaria y dos replicantes, ¿no? Estructura clásica de seguridad de datos y de disposición de datos para el funcionamiento. Pero aparte de eso, hemos creado un almacén único donde todos esos datos debidamente anonimizados se vierten, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, de esta forma están accesibles para las herramientas de inteligencia artificial, pero no consumen ni comprometen el manejo diario de esa información en sus respectivas áreas sanitarias, ¿no? Entonces, es un sitio, es un repositorio adicional que está preparado para recibir esos 400.000 registros al día y esos 150 millones de datos al año que comentaba antes. Y, bueno, pues evidentemente las más de 200 aplicaciones informáticas que están generando y consumiendo esos datos, ¿no? Luego, como decía, toda esa información, la que se va a utilizar en inteligencia artificial, se traslada a este repositorio, donde hacemos dos cosas. A los datos puros
añadimos la información de los SIAC convencionales, ¿no? De los sistemas de información de análisis complejos. La analítica convencional también la metemos en ese repositorio, porque creemos que es bueno tener las dos cosas, ¿no? Ahí tenemos, en ese Data Lake, tenemos la información de los últimos 15 años, al menos, en el Servicio Gallego de Salud. Es una cantidad de información, pues, ingente, ¿no? Pero este sistema tiene que tener, que eso es el dato puro, digamos, tiene que tener un modelo de gobernanza. Tenemos que tener claro qué datos entran ahí, cómo se anonimizan y una parte importante, yo creo que también que tenemos que ver es, bueno, cómo se usan después, ¿no? Pues por un lado el uso nuestro con nuestras propias herramientas en un entorno, pues digamos, más seguro y más de confort, ¿no? Que es usarlo con nuestros propios pacientes, pero también creemos que debemos dar el paso y abrir esos datos debidamente, repito, anonimizados y securizados a que otros actores, pues la universidad, otras administraciones públicas o incluso otras administraciones privadas o empresas privadas puedan de forma segura utilizar esos datos y aportar valor al propio dato y al propio proceso para nosotros y para el resto de la sociedad. Entonces, bueno, ese modelo de gobernanza es fundamental. Nosotros lo tenemos, evidentemente, y se va adaptando porque cada vez esto es una situación muy viva y va habiendo novedades, pero nos parece fundamental tener este modelo, esos datos, ese modelo de gobernanza y, por supuesto, garantizar siempre la privacidad de los datos de nuestros pacientes, como no puede ser de otra manera. Cristina, por tu parte, ¿cómo ves este desafío de conseguir los datos para poder hacer, digamos, los cimientos de la inteligencia artificial? Sí, yo creo que hay que pensar todavía más grande. Si me permites, Julio, yo entiendo que cuando hablamos de 400.000 datos diarios es ya para nosotros inimaginable, pero estamos compitiendo contra sistemas que tienen 200 millones de datos diarios porque tienen geografías mucho mayores. Entonces, o empezamos a trabajar de una manera más agregada y pensando en la dimensión europea, o es muy difícil que lleguemos a trabajar de forma competitiva respecto a otros modelos. Entonces, creo que hay una lucha eterna siempre entre centralización y descentralización en la gestión del dato. Creo que ya se ha asumido que esto tiene que ser un sistema federado descentralizado, pero sí que se tiene que establecer un sistema de gobernanza para ser capaces de compartir estos datos de manera más eficiente. Y en esto ya hay modelos, o sea, el problema que tenemos en España es que se hacen muchas cosas, pero están muy distribuidas a nivel autonómico, ¿no? Y estamos perdiendo un poco esa capacidad y esa dimensión europea. En Finlandia, por ejemplo, se ha establecido una agencia, Findata, que es un punto único de consulta para cualquier tipo de necesidad de datos clínicos, ¿no? Y creo que nos hace falta un poco eso, saber qué es lo que está ocurriendo, en dónde, para saber dónde consultarlo. Esto no significa que tengamos que trasladar los datos otra vez a un sistema centralizado en un punto, ya sea español o europeo, sino hay que trasladar el conocimiento al dato y no el dato al conocimiento como era el modelo antiguo, ¿no? Entonces, hay que establecer esos sistemas de gobernanza donde los algoritmos puedan consultar estas bases de datos distribuidas donde estén, pero que tengamos un repositorio, o sea, una lista indexada de dónde está, qué tipos de datos tenemos disponibles, porque esto ya sería una clara ventaja respecto a ahora que estamos haciendo un esfuerzo enorme en todas las geografías no europeas de generar datos o generar ciertas bases de datos que ya hay disponibles a lo mejor en otros países, ¿no? Aprovecho, Cristina, porque de hecho esto me lleva, en el momento que intentamos escalarlo a nivel europeo o incluso a nivel nacional, me lleva a pensar cómo unificamos esos datos. Al fin y al cabo, otro de los desafíos que ponías también en el informe es toda la parte de estandarización e interoperabilidad de los sistemas sanitarios. También lo preguntan por el chat Ismael Said, pregunta por esta parte de cómo hacemos que sea interoperable, estandarizados esos sistemas sanitarios o sistemas de salud para poder aprovechar toda su capacidad. Pues aquí volvemos a la discusión eterna, ¿no? Yo creo que lo perfecto es el claro enemigo de la acción en inteligencia artificial. Entonces, hay que trabajar con los estándares que tenemos. Yo creo que el HL7 FAIR es un estándar bastante reconocido y teniendo un número mínimo de datos compartibles en una historia clínica general,
A partir de ahí ya construiremos. Yo creo que no deberíamos perder esfuerzo en intentar estandarizar lo que ya está construido, como ha dicho Julio, porque lo importante es lo que generemos a partir de ahora. Entonces, mientras encontremos esta voluntad de ir partiendo con un modelo pequeño y que a partir de ahí vamos construyendo, creo que es mucho más fácil avanzar que intentar resolver todo el problema de la interoperabilidad antes de empezar a trabajar juntos, ¿no? De hecho, Julio, te quería preguntar por esa parte, porque claro, esos retos vosotros los habéis tenido que enfrentar en vuestro caso, en vuestra vida diaria, digamos. Entonces, ¿cómo lo estáis gestionando? Mira, yo creo que en esto ha habido varias etapas, ¿no? Yo creo que en Galicia y en otras comunidades autónomas, pero puedo hablar más de Galicia, hubo un momento clave donde se apostó por la estandarización y estoy hablando del año 2000. Nosotros en el año 2000, por ejemplo, hicimos una cosa que fue llamarle igual a todos los procesos, a todas las pruebas diagnósticas. Cogimos el catálogo de la Sociedad Española de Radiología y en todos los hospitales gallegos la placa de tórax se llama igual y tiene un código, ¿no? Ese proceso de estandarización que se hizo pues, en rayos, en anatomía patológica, en muchas patologías, nos sirvió en una primera etapa para poder compartir información. Lo tenemos estandarizado en muchos ámbitos. Usamos, por supuesto, DICOM, HL7. Hemos utilizado y formado parte de la iniciativa IHE de integración de dispositivos hospitalarios y que ya no es tanto cómo es el dato, sino incluso cuál es el flujo del dato. Y ahí hemos avanzado muchísimo y nos permite estar en una posición buena. Pero es cierto que hay todo el lenguaje no estructurado, ¿no? Por ejemplo, es muy difícil que un clínico que escribe en la historia clínica electrónica utilice estándares. Incluso a veces nos cuesta que lo utilice un patólogo, por ejemplo, ¿no? Con los códigos SNOMED. No es siempre fácil. Ahí es donde yo creo que la inteligencia artificial aporta un añadido, que es capaz de leer ese lenguaje y de identificar. Eso yo creo que ayuda, curiosamente, ayuda muchísimo a la estandarización, ¿no? Todo eso, por supuesto, que yo decía antes, con un modelo de gobernanza rígido, que te dé seguridad jurídica incluso, hay que ponerlo a disposición, por supuesto, de los clínicos, de las herramientas, pero sobre todo de la sociedad, decía yo antes, ¿no? Yo decía que iba un poco por ahí, Cristina, ¿no? Que los datos que tenemos nosotros tienen que poder ser utilizables por otras instituciones, sea el Estado, sea la Unión Europea, sean proyectos concretos o, repito, incluso pues, el ámbito privado que claramente establecido en un contrato con las garantías jurídicas necesarias y debidamente armonizados, seguro que nos aportan valor a nosotros como sociedad y al resto de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, hay que seguir en ese nivel. Pero repito, aquí creo que la inteligencia artificial es un elemento facilitador de esta intercomunicación que es fundamental, por supuesto. De hecho, aprovechando que os tengo aquí, acabas de apelar a esa necesidad de colaborar, de innovar de forma abierta con el sector privado, con el ecosistema de startups, con empresas tecnológicas, con otras administraciones. Te quería preguntar un poco por esa estrategia, porque al final muchas veces hablamos de esa colaboración, después parece que en muchos casos no termina de afianzarse. Te quería preguntar en el caso de Galicia, ¿cómo lo estáis encarando, cómo estáis trabajando de forma abierta con todo el ecosistema que intervienen estas LIDES? Y también luego, Cristina, me gustaría tu opinión, porque al fin y al cabo vosotros sois el exponente de esa parte de colaboración. Julio. Pues mira, nosotros en el año 2012, por poner una fecha, aunque empezó un poquito antes, se apostó por una estrategia clara, primero de innovación, ¿no? Y dentro de esa innovación, lo mencionaba antes, por la CPTI, la Compra Pública de Tecnología Innovadora, con sus distintas variantes. Es una modalidad de contratación que está en la Ley de Contratos del Estado, que está disponible, no está exenta de dificultades y bueno, que hay que rodar por ella, como en todos los ámbitos, y que a nosotros nos permitió en el año 13 optar a mucha financiación utilizando esas herramientas. Que básicamente al final, por resumirlo de alguna manera, es tú tienes que tener identificado una necesidad, abrir una consulta al mercado, ver qué empresas pueden estar alineadas, que te confirmen también si esa necesidad tuya es real o es algo puntual que no tiene escalado después. Y si se confirma, pues hacer un pliego abierto, ¿no? Un pliego donde las empresas te aporten su mejor intención de desarrollar un producto o una solución. Hay distintos formatos, pues con productos cerrados, incluso acompañando a la propia administración al avance de distintos productos intermedios que llevan a un producto final después. Y muy importante, yo creo, que la propiedad intelectual de eso que desarrollas sea de la empresa, ¿no? Nosotros, antes de esa etapa, pues caíamos en tener nuestra propiedad intelectual de ese producto que al final, bueno, un sistema de salud no está vendiendo software fuera, ¿no? Entonces, lo que hemos optado es por ayudar a las empresas, primero, identificar una necesidad nuestra real con nuestros profesionales, ir de la mano con las empresas,
cofinanciando un porcentaje importante de los costes de la empresa para desarrollar ese producto nuevo. Cuanto mejor, más adapte el producto al mercado, mejor para nosotros y mejor para la empresa. Y una vez que el producto funciona, dejar que la empresa lo comercialice y para nosotros que lo evolucione, porque si también acabas un producto y luego no se evoluciona, entonces en ese sentido nosotros, repito, cumpliendo estrictamente la ley de contratos del Estado, en este caso el español, hemos facilitado esa forma de contratación, es comprometernos con el desarrollo, ponemos dinero público para que las empresas desarrollen productos que a su vez beneficien al paciente en último caso, ¿no? Eso nos ha llevado a desarrollar hasta 30 productos TIC nuevos que no existían en el mercado. Se hizo desde Galicia con el apoyo de estas herramientas y se ha colaborado con más de 50 empresas del sector, ¿no? De hecho, bueno, yo creo que se ha generado en España, en España en general y en Galicia en concreto, un sector TIC en el ámbito de la sanidad bastante potente. Nuestro Observatorio de Sociedad de la Información y Modernización de Galicia, se llama OSMIGA, nos coloca a Galicia como la quinta comunidad con más empresas en el sector TIC. Si esto lo corregimos con la población que tenemos, evidentemente, pues es fruto de esta iniciativa y de otras en el ámbito del gobierno gallego, de apostar por esta co-creación, ¿no?, con las empresas, poniendo necesidades, poniendo los datos y las herramientas, especialmente los clínicos, para que los productos lleguen a buen término y luego dejando que sean las empresas las que los comercialicen y sobre todo los evolucionen. Poniendo cada uno la mejor parte de cada lado. Cristina, por vuestro lado, que vosotros estáis justo en ese epicentro también de unir campos. Evidentemente nosotros abogamos completamente por la colaboración porque solo así vamos a poder escalar. Y yo creo que de las cosas que nos han abierto los ojos el COVID es en esta parte de la colaboración. O sea, no se puede hacer una vacuna en meses si no es la colaboración de todos los actores. Y del mismo modo tendríamos que ser capaces de implementar soluciones digitales a la misma velocidad porque realmente el reto tecnológico probablemente sea mucho menor de lo que hemos visto en las vacunas. Y también yo creo que otro ejemplo que podemos aplicar con lo del COVID, el tema ya no es solo el desarrollo de la solución, sino el gran reto es el escalado, ¿no?, como está ocurriendo ahora con la parte logística. Entonces, hay que pensar en esta gran dimensión y no podemos dejar a gente fuera. Yo creo que esto es un debate necesario en la cultura española, ¿no? Y también hemos visto grandes iniciativas en sanidad privada. HM fue el primer grupo que ha participado compartiendo datos alrededor de COVID. Ahora también Sanitas ha hecho una base de datos a disposición de la investigación y de la innovación. Y yo creo que esta necesidad de compartir en todos los sectores es evidente y es la única que nos va a poder llevar realmente a la velocidad que necesitamos y a la agilidad para que tengamos estas soluciones ya. No estamos hablando de dentro de 5 años, queremos que estas soluciones sean el día a día mañana, porque hemos visto, como habéis dicho, que ya hay una atención telefónica, por ejemplo, a los pacientes domiciliarios, pero yo creo que los sistemas de telemedicina y teleconsulta deben ser ya expandidos a gran escala, porque no es un reto tecnológico ya en absoluto, es un tema, como hemos dicho, de coordinación y de gestión de los procesos, y para eso lo tenemos que hacer entre todos. De hecho, en cuanto a estas aplicaciones que se pueden seguir desarrollando de cara al futuro, Julio, hay una pregunta del público, de Carlos Fabuel, que pregunta que cómo se contempla desde la Xunta el uso de la teleoftalmología soportada por oftalmólogos y herramientas de inteligencia artificial dentro de las ópticas para el diagnóstico precoz y la prevención de patologías oculares asintomáticas. Que si tenéis alguna propuesta o estáis trabajando en ello o lo contempláis de alguna manera. Es un caso muy particular. Sí. Bueno, evidentemente entra dentro de ese grupo que comentaba tanto el informe como Cristina, ¿no? Yo apuntaba de esas herramientas en el ámbito del diagnóstico por la imagen, sea en sentido más amplio, ¿no? Hemos tenido alguna experiencia en el ámbito de la oftalmología con la retinografía. De hecho, estamos en un proyecto de teleretinografía, por decirlo de alguna manera, donde pues, en los centros de salud se hace la retinografía y hay un sistema experto que ayuda fácilmente al médico de primaria, en este caso, a la interpretación, y solo cuando hay alguna sospecha le llega al oftalmólogo en lugar de que pasen todas por el oftalmólogo, ¿no? No hemos hecho ninguna experiencia concreta con las ópticas, pero vamos,
me quedo con el contacto de este compañero y sería un ámbito también muy interesante, por supuesto. La imagen permite muchísimas, luego hay dificultades inherentes a cada modalidad de imagen, ¿no? Y desconozco concretamente el ámbito de la óptica, qué problemas de estandarización podríamos tener, pero desde luego se puede estudiar sin ningún problema porque el camino en el ámbito de la imagen está muy bien trazado. No, y además está... Perdona, Cristina. No, te iba a decir que específicamente respecto a oftalmología, en EIT Health este año tenemos un programa que se llama Wildcard, que es para el desarrollo e implementación a gran escala de soluciones basadas en retos, y este año uno de los retos es precisamente en temas de oftalmología. Yo creo que es un área precisamente porque combina una parte muy sanitaria con una parte más, digamos, de la vida diaria fuera del sistema sanitario, donde se puede trabajar mucho en la coordinación de los actores y en soluciones rápidas para el mercado. Perfecto, ¿no? Y esto me lleva a otra pregunta que también nos formula Carlos Jiménez a través del chat, que es ¿cuál es el rol de la atención primaria? En este caso, la óptica, que nos puede servir un poco para descongestionar esa atención, esa vigilancia de los pacientes que están menos graves o que no son críticos. Julio, tú también comentabas que en los hospitales cada vez veremos una carga más crítica y, por tanto, también la atención primaria tendremos que reforzarla de alguna manera, y entiendo que ahí también la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, jugará un papel clave también. No sé si en el triaje, no sé de qué manera nos puede ayudar a eficienciar y a tener mayor capacidad en esa red de atención primaria. Julio, si quieres, empezamos por ti. Por supuesto. Nosotros siempre llevamos mucho tiempo trabajando en mejorar la capacidad diagnóstica y resolutiva de atención primaria, ¿no? Esta interconsulta se comentaba antes, donde un médico de atención primaria recibe una consulta de un paciente y puede, de forma protocolizada, en función de las patologías, pues trasladarle esa cuestión a un compañero del ámbito de la atención hospitalaria, pues ya es un primer paso en esa facilitación, digamos, de la capacidad diagnóstica, ¿no? Porque al final ese médico le da una respuesta y con esa información el médico de primaria decide su siguiente paso. Al fin y al cabo, repito, es mejorar su capacidad de actuación, ¿no? Pero también con todos los dispositivos que cada vez, pues eso, yo comentaba este ejemplo de la retinografía, que un médico de primaria puede hacer una retinografía, hacerla, en este caso la hace la enfermera, evidentemente, y tener a través de un sistema experto una aproximación a la normalidad, a la normalidad de esa retinografía, y quien dice retinografía lo podemos extender a muchos más ámbitos, ¿no? Todo el tema de monitorización de paciente crónico, pues lo mismo, si el paciente en su casa introduce, más que introducir, proporciona, porque también hay que buscar ahí, que no hemos dicho que al paciente este aporte de información le sea también igual de fácil que lo que decíamos antes para el profesional, ¿no? Toda esa información acabe trasladada en un repositorio y que el médico de atención primaria o la enfermera, también importante el papel de la enfermera en este caso, no tenga que estar revisando esos datos, sino que una herramienta se lo depure y solo le advierta de aquellos casos donde hay un valor que está fuera de lo normal. Nosotros tenemos integrado en nuestra historia clínica electrónica, en la actual, la que está desarrollada ahora mismo, esta plataforma Telea, donde el médico prescribe teleseguimiento al paciente, o sea, le hace una receta, entre comillas, de teleseguimiento, evidentemente en función de sus habilidades tecnológicas, si no las tiene, evidentemente no puede. Prescribe el teleseguimiento, se imprimen los correspondientes documentos de consentimiento informado a esa modalidad y se definen los valores a partir de los cuales el sistema avisa al médico o a la enfermera, ¿no? Pues en hipertensión, pues por encima de esta presión arterial, le lanza un mensaje al médico o a la enfermera de que este paciente está aquí. Y índice de masa corporal, o sea, ejercicio físico también se puede prescribir, o sea, luego está el melón de la adherencia, ¿no? Un paciente le prescribe un fármaco, el paciente me va diciendo si lo va tomando y si hay cualquier tipo de anomalía, pues le aviso al facultativo, a la enfermera de un problema de adherencia. Tenemos un proyecto precioso que se llama Caléndula, precisamente de seguimiento de adherencia en oficinas de farmacia y en este caso con atención primaria y con el propio paciente. Atención primaria, en general, en la ecuación sanitaria tiene un peso fundamental. Vamos hacia la cronicidad, hacia el envejecimiento activo, hacia la salud en el ámbito local más concreto, y atención primaria juega un papel fundamental. Por lo tanto, tenemos que estas herramientas que decimos son críticas para el sistema sanitario también lo van a ser para atención primaria. Si no, también será imposible que los médicos de primaria puedan hacer esto. En el ámbito telefónico que decía Cristina, nosotros ya teníamos antes de la pandemia un promedio de más de 2 millones de consultas anuales hechas en esta modalidad, que ya eran, bueno, las escoge el paciente cuando le das la cita,
decidía él, antes de la pandemia, si podía ser presencial o podía ser telefónico, ¿no? Y teníamos una adherencia, digamos, al telefónico del 15% aproximadamente en facultativo, algo menos en enfermería de primaria, ¿no? Bueno, pues hay que seguir en esa línea. Una vez recuperada la normalidad después de la pandemia, espero, hay que seguir insistiendo en esta línea y en este caso aprovechar también la experiencia de la propia pandemia para consolidarlo, por ejemplo, en el ámbito hospitalario, que nos costaba más hacer la atención no presencial, pero yo creo que ahora mismo ya está igual que en primaria, ¿no? Pero primaria en este sentido, Alberto, es fundamental que tenga las mismas capacidades diagnósticas y de apoyo que tenga la atención hospitalaria. Cristina. Sí, yo, ahondando un poco en lo que has dicho, yo creo que precisamente la atención primaria se va a ver reforzada en esta transformación digital, porque donde hay más tensión ahora en el sistema sanitario, como hemos dicho, en los retos demográficos con la gestión de la cronicidad y los mayores, y esto realmente se vehiculiza con la atención primaria. Entonces, todas estas herramientas que ha dicho Julio de alertas de triaje van a dar mucha más eficiencia para los clínicos y las enfermeras de atención primaria, pero yo creo que sobre todo el gran valor añadido que va a aportar la inteligencia artificial es la parte predictiva y preventiva, ¿no? Entonces, el que no solo haya que esperar a que venga la persona con un problema a la consulta, sino que se pueda ver de antemano y planificar y predecir estos recursos y estas necesidades de antemano. Entonces, creo que no es que solo sea fundamental, es que es la pieza clave en la gestión del futuro integrada, que el punto de entrada, especialmente, lo que hemos dicho, en la gestión de crónicos y de envejecimiento activo, está en primaria. Perfecto, no, ha quedado claro que la parte de atención primaria va a ser ese filtro, digamos, y que si no lo hacemos, si no implantamos inteligencia artificial en las tecnologías, se puede convertir en una especie de embudo que colapse todo el resto del sistema. Y se colapsa el sistema, como hemos visto, y las consecuencias tiene cuando primaria se colapsa, ¿no? Perfecto. También yo creo que hay que destacar este componente humano, ¿no? Lo que yo he dicho, yo creo que nunca va a perder la sanidad esa necesidad humana y de hecho se va a potenciar. Entonces yo creo que si conseguimos realmente disminuir esta labor administrativa que a veces cuando tenemos una consulta de primaria, ¿no? Que de los 15 minutos que tenemos o 10, 5 estamos tecleando, ¿no? Si pasamos estas ayudas de procesamiento de lenguaje natural, de integración de esas herramientas mucho más embebidas en las rutinas, yo creo que se va a hacer una atención, de hecho, de mayor calidad humana también, ¿eh? Que no es nada baladí, teniendo en cuenta que estamos hablando de inteligencia artificial. Exactamente. Oye, que nos pueda favorecer ese lado humano. Y para acabar, porque estamos justo en tiempo, lo cual me encanta que nos hayamos conseguido ajustar a los plazos, os quería pedir un poco un ejercicio de bola de cristal, un poco que me hagáis de adivinos del futuro, porque estamos hablando de lo que estamos ya implantando, de lo que está a punto de llegar, de todo el trabajo enorme y maravilloso que habéis realizado, pero os quiero preguntar, en 10, 15 años, si nos imaginamos cómo puede ser el modelo sanitario en aquel momento, ¿cómo va a ser y cuál es el rol que va a jugar en este caso la inteligencia artificial dentro de esa propuesta? Julio, no sé si te atreves a aventurar cómo será el Sergas dentro de 20 años. Bueno, yo creo que es un ejercicio que no es muy distinto al que podríamos hacer de nuestra vida dentro de 10, 15 años, ¿no? Yo creo que la tecnología XG, voy a decir XG porque ahora diría 5G, pero no sé cuándo irá creciendo el número. Ya estamos hablando del 6G, o sea que puedes ya decir 7, 8. Exacto. La latencia, ¿no? La comunicación, por esto me refiero a los datos muy accesibles muy rápido. Yo creo que eso nos va a ser una parte de la ecuación. El Internet de las cosas, creo que también en muchos aspectos, la monitorización, en los sensores, en la epidemiología, en la calidad del aire, lo que decíamos antes, las aguas residuales, o sea, va a haber información, si abro la nevera o no la abro, cuestiones de ese tipo, es cantidad de información que van a ir llegando. La realidad virtual, yo creo que también aparecerá en nuestro escenario sanitario. Yo no digo que hagamos una consulta virtual, o sí, no lo sé, ya hacemos cosas. Yo tengo un niño de 9 años y cuando le veo jugar en modo virtual me sorprendo, ¿no? Y este niño dentro de 10 trabajará a lo mejor en modo virtual también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que toda la parte de virtual, por supuesto, para la formación, pero no descarto que no solo para la formación.
o para la asistencia quirúrgica o la asistencia a ciertos procesos. Desde luego para la formación. Yo creo que en un futuro no será raro que haya congresos virtuales, no por videoconferencia, que también, sino de que tú virtualmente vayas ahí y veas una exposición o veas cosas en formato virtual. Yo, desde luego, viendo otros ámbitos que veo, creo que eso no está lejos, ¿no? Luego, por supuesto, en la historia clínica, creo que es una historia clínica inteligente, donde el paciente aportará mucha información, nosotros lo veremos, pero la historia le sugerirá al paciente y a nosotros ese comportamiento anticipativo que también comentaba Cristina. Oiga, vamos a descartar esto, ¿no? Se lo dirá al paciente, se nos lo dirá a los sistemas sanitarios. Se tendrá que interconectar con otras cosas, pues lo tenía aquí apuntado y luego no lo dije, pues en el ámbito educativo, con la educación física de los niños, por ejemplo, toda esa información que tenemos ahí tendremos que compartirla, en el ámbito medioambiental, en fin, la movilidad, hay muchos aspectos que tendrán que estar muy interconectados y probablemente no será una historia clínica inteligente, será una historia inteligente que recoja muchísimos aspectos de la vida de las personas, ¿no? En un contexto donde el paciente va a estar hiperconectado. El que es nativo y el que no lo sea porque le hiperconecte un nativo, ¿no? Cuando tengamos dentro de 10-15 años, nuestros hijos nos tendrán monitorizados. Como ya intentamos monitorizar nosotros a nuestros mayores, pues imaginaros lo que será dentro de unos años, ¿no? Que querrán saber todo lo que hacemos y además a nosotros ya nos gustará porque así estaremos más acompañados, aunque sea virtualmente, ¿no? Creo que el tema del autodiagnóstico, el autocuidado, los asistentes virtuales, nosotros tenemos un proyecto muy bonito de un avatar para la gente mayor, que esté pues, compartiendo con él su desarrollo del proceso sanitario y ayudándole. Pues yo creo que este avatar dentro de 10 años le dará medidas de autocuidado, de adherencia, fundamental la adherencia a los tratamientos y de autodiagnóstico, que le permitirá a este paciente pues, orientar mejor, gestionar mejor su propia salud, porque además vivirá en un sitio donde ha decidido vivir él, con sistemas sanitarios o centros de salud cerca o no. Esto va a ser mucho más abierto, ¿no? Y en ese sentido creo que, bueno, que la asistencia será cada vez más virtual, con menos presencia física, lo que decíamos antes, donde esos profesionales tengan mayor capacidad de diagnóstico, motivado pues, por toda la tecnología que tengan en ese momento y con una gran capacidad de formación, lo que decía. La realidad virtual, la realidad aumentada, creo que va a estar ahí. Y, por supuesto, todo esto acompañado, como no puede ser de otra manera, de unos sistemas muy potentes de analizar la información individual. Cuantos más datos tengamos, más crítico será poder procesarlos bien, ¿no? En todo caso, un futuro esperanzador, que yo creo que, como todos los avances, tendrá sus partes negativas que tengamos que ser capaces de compensar, pero desde luego apasionante y mucho más rico, en definitiva, para el paciente, que es quien se va a beneficiar de todas estas futuribles, ¿no? O realidades ya. Sí, mucho por superar, pero me ha encantado el concepto de eliminar el apellido de clínica a la historia y extender, digamos, el ámbito de la sanidad o ese ámbito de conseguir datos que nos afectan a nuestra salud mucho más allá de lo que es el entorno clínico, el entorno sanitario al uso que tenemos hoy en día. Un concepto que, si se desarrolla como tú has comentado, va a ser sumamente interesante. Cristina, por tu parte, dote de adivina. Yo, o sea, te voy a decir que me irrita un poco la pregunta y voy a ser muy honesta porque me da mucha rabia cuando hablamos a 5 o 10 años vista. No, esto tiene que ser ya, por favor, ya. O sea, la transformación digital no puede esperar 5 años a que veamos estas realidades. Entonces, tenemos que empezar ya. Y lo que habéis hablado un poco del lenguaje, igual que no tenemos que hablar de historia clínica. Yo creo que cuando dejemos de hablar de inteligencia artificial o de salud digital y ya sea la normalidad, esto es lo que para mí significaría que ya lo tenemos asumido, ¿no? Entonces, que no tengamos que pensar en, como lo hacemos ya, por ejemplo, en la banca, ya no pensamos en banca digital, ya asumimos que nuestra interacción con el banco a veces es yendo a una oficina, pero la mayoría del tiempo es a través de otras herramientas, de una manera completamente natural y nos ocurre con todos los demás ámbitos. ¿Por qué la salud no ocurre ya, ¿no? Entonces, para mí, el gran paso es hacer esa tecnología transparente y cuando dejemos de hablar de ella o de ponerles etiquetas es el momento en el que la hemos asumido como forma natural. Yo lo que veo es eso, una sanidad pública mucho más modular, más ágil, más centrada en el ciudadano, donde haya
estas selecciones, preferencias, integración con una vida más diaria, que no sea un sistema como paralelo, separado, que es completamente disruptor cuando uno está enfermo, cuando uno tiene que ir al médico, hay que dejar de trabajar, hay que dejar de hacer, porque tiene su proceso que es diferente que nuestra vida diaria. Esto es lo que creo que es donde va a cambiar. Se va a integrar la salud como un elemento normal, igual que vamos al supermercado, igual que hacemos muchas otras cosas de nuestra vida diaria. Pues nos quedamos con ese ímpetu y esa llamada a la acción y con todos los casos que nos ha contado también Julio y todo el trabajo que se está realizando en todos los sistemas públicos de salud, en este caso el de Galicia. Muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo, por habernos ilustrado a lo largo de esta mañana y muchísimas gracias a todos los participantes en este webinar. Os invito de nuevo a que podáis consultar el informe que ha compartido EIT sobre este tema y también que cotilleéis todo lo que está haciendo el Sergas en este sentido, que aparte, como nos ha ilustrado Julio, es realmente interesante y promete además bastantes noticias en los próximos años. Muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias, Julio, y estar a salvo del virus y nos vemos en la siguiente sesión o cuando tengamos más que contaros sobre todos estos temas. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Buen día.